Disciplinaria y Red de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes de la Sociedad Argentina de Pediatría de la filial Córdoba, que es también miembro del Centro de Protección Familiar, quien nos va hoy a contar sobre el rol del sistema de salud en la temática de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Bueno, bienvenido Benjamín, muchas gracias por estar acá. Y si hay preguntas también les pedimos que las vuelquen en el chat y bueno, vamos a escucharte atentamente. Muy agradecidas por tu participación. Está muteado, doctor. A ver ahora. Ahí sí, te escuchamos Bueno, bien, doc. El agradecido soy yo. No es la primera vez que Karina Lucero me invita. Las otras reuniones han sido más pequeñas, han sido presenciales. Y bueno, tengo el orgullo de que me siga invitando y también no sé si les va a gustar lo que yo les digo, porque son enfoques totalmente distintos a lo de una experta de un valor extraordinario como es la licenciada Müller, que lo que ha volcado es impresionante y que creo que nos sirve tanto a pediatras como a psicólogos, ¿no? A trabajadores sociales y a los planes de salud. Me voy a referir primero, no soy experto en violencia sexual, ni en abuso sexual. Soy simplemente un pediatra que con 60 años sigo ejerciendo y a lo largo de 60 años he aprendido muchas cosas, he vivido muchas cosas y sigo aprendiendo, porque es un tema muy difícil, muy complejo, y incluso atrevernos a decir, ¿se puede prevenir la violencia sexual? Bueno, ya es una aventura, porque la medicina es el arte de curar, y yo entiendo que la pediatría es el arte de prevenir. La prevención quiere decir que primero, todo lo que hizo la licenciada Müller en sus trabajos, de llevar cuentos a los colegios que sirven para ilustrar y motivar y emocionar a algunos chicos sobre problemas que nos están preocupando ya de por sí, es la primera etapa, prevenir antes que ocurra. Después estamos en la otra etapa, prevenir cuando ocurrió, prevenir que las cosas no empeoren, y para que no empeoren lo ideal es conocerlo, hacer el diagnóstico precoz y ayudarlo al chico. Y si no podemos ayudarlo, por lo menos la tarea de los pediatras siempre es acompañar a los niños, niñas y adolescentes en todo este periodo tan difícil. Y hablamos de violencia sexual, más que de abuso, porque la violencia abarca todo. Es raro que un chico solamente pase por lo sexual. Es más frecuente que ese chico tenga violencia psicológica, violencia emocional, violencia física y sobre todo mucha negligencia por parte del ambiente que no supo detectar el problema que estaba pasando o que lo dejó pasar. Negligencia de distinto grado. Bueno, podemos pasar a la primera. Acá dice, son una serie de hechos muy graves pueden alterar ese vínculo saludable y vital. Estamos programados para amar a nuestros hijos e hijos. Algo tan grave que pueda romper esto. Bueno, esto es lo que más nos tiene que... los cerebros de las madres y bebés recién nacidos aparecen estar programados para esto, para esta maravilla, ese vínculo, ese apego sobre el cual vamos a seguir trabajando toda la vida. Adelante. El anterior. Esta gran persona, gran luchadora por los derechos humanos, por la liberación de su pueblo, 27 años que pasó en la cárcel para salir y cambiar un poco la historia de su país, y que sufrieron todas las violencias, y
y uno dice cada uno es la peor. La discriminación sigue siendo la madre de casi todas las violencias. La inequidad es la madre de todas las violencias. Muchas personas que conviven con la violencia la asumen como consustancial a la condición humana, pero no es así. Es posible prevenirla, así como reorientar la cultura que las impera. En esto vamos a trabajar. Adelante. ¿Cómo se define la violencia? Bueno, acá ya hubo definiciones de la licenciada Müller, vamos a ir lo más rápido, y acá dice, uso intencional de la fuerza, poder físico, real, amenazante, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que tenga una alta probabilidad de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo y privaciones. Uso intencional de la fuerza o poder físico amenazante, a veces sin golpear. A veces está la otra violencia, que es la de omisión de cuidados, por acción o por omisión. La otra que sigue abajo es en base a derechos y la causa raíz. Cualquier acción, sistema político intencional o no intencional, ahí va, que viole los derechos del niño o de la población de niños, a la supervivencia y a un desarrollo óptimo. ¿Qué es lo que el niño necesita? Vivir y desarrollarse. No solo son víctimas. Acá tenemos que pensar en todo el daño que va conllevado el tema que estamos hablando. Adelante. Esta gran experta, creo que la experta más grande que tiene el país, Eva Giberti, los chicos son invisibles a los ojos de los adultos. Relata algo que ocurrió después de la muerte de Dupuy. A partir del caso de Lucio Dupuy, todos recuerdan las múltiples violencias que recibió por parte de su madre y la pareja. A partir del caso Dupuy, las denuncias por maltrato hacia la niñez aumentaron un 73%. Es decir, que un aspecto preventivo, ya el segundo nivel, prevención secundaria, es que este tema esté presente en los medios. Saber que que el problema existe y que se puede evitar. Adelante. La violencia sexual que afecta a los niños y adolescentes. Yo voy a hablar de 4 temas especialmente. Voy a hablar de la violencia como un grave problema de salud pública. Voy a hablar de la responsabilidad de los pediatras para ayudar a estos niños en este momento tan difícil a salvarlos y a tratar en lo posible de recuperarlos y que con la resiliencia se recuperen y vayan adelante. En tercer lugar, vamos a pasar al siguiente. Entender que esto es una grave violación de los derechos humanos. No solamente pensemos en el niño, la trascendencia que el niño, por eso yo más que hablar violencia contra los niños, yo hablo de violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes, que afecta a la infancia, porque es raro que una violencia, que un chico sea violentado y la madre por acción o omisión, o la familia, o el contexto, o el ambiente escolar, no esté padeciendo el problema que está padeciendo el chico. ¿Quiénes son los niños con mayor vulnerabilidad? Esto, ¿a quién tenemos que proteger? Las reglas de Brasil ya nos informan que en la comunidad donde nosotros vivimos hay chicos que hay que proteger un poco más. Eso no. Y por último, la peor de todas las violencias de la humanidad es la guerra. Y en las guerras, las peores víctimas son las mujeres y los niños. Es difícil hablar de guerra si no hay mujeres violadas y niños violados. Y en casi todas las guerras estas cosas ocurren. Entonces, decir como pediatra, no, yo me ocupo solamente de los niños
de mi consultorio, de mi pueblo. No, no. La guerra puede llegar a cualquier país. Llegó a nuestro país en varias oportunidades en forma directa e indirecta y no tiene que volver. Entonces los que estamos contra la violencia contra los niños tenemos que estar en contra de la guerra. Adelante. Entendamos que la violencia sexual como un problema de salud pública. Bueno, si ustedes ven las 4 formas de violencia que tenemos acá a la izquierda, física, sexual, esta es una vieja clasificación, ahora ha sido modificada, ¿no? Física, sexual, la física puede ser de varios tipos, sexual también, psicológica y desatención o negligencia, que puede ser también desatención psicológica, desatención física, son varias las clasificaciones. La violencia sexual prácticamente está en todas las formas de violencia, salvo la autoinfligida. Entonces, violencia interpersonal, violencia colectiva, en todos estos casos, violencia interpersonal dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de la comunidad, y la colectiva, otra vez volvemos que la peor de las violencias fundamentalmente son los conflictos sociales, las guerras, y también en ellas está la violencia sexual. Pero es raro que un chico haya pasado por la violencia sexual sin pasar por la violencia física. Y es imposible que no haya sufrido un daño psicológico. Y como les contaba antes, que no haya pasado por situaciones de negligencia. Y por último, si bien la violencia sexual no es autoinfligida, muchos chicos víctimas, como dijo la licenciada Mulia, de violencia sexual, muchos adolescentes recurren al suicidio. Recordemos que la mortalidad de varones adolescentes en Argentina triplica al de mujeres. Si bien las denuncias o las víctimas de tendencia al suicidio, de pensamiento suicidio, de actitudes de suicidio, de conducta de suicidio, de intentos de suicidio son las mujeres, las que más se suicidan son varones. Y es la segunda causa de muerte en Argentina después de los accidentes de tránsito. Después vienen los homicidios, las agresiones de otros tipos, y después vienen otras enfermedades. Bueno, estamos hablando quería ubicarlo en un contexto, porque es un problema de salud pública. Es un grave problema de salud pública porque la violencia sexual significa un daño muy grande a la salud en todos los aspectos, biológico, psicológico, social, hasta ambiental. Es grave el problema. Es grave para aquellos países que valoran esto por la trascendencia a lo largo de la vida de la persona, que el costo en Estados Unidos se calcula en 2 millones de millones de dólares por año, las consecuencias de la violencia. Entonces están preocupados ya no tanto por los niños, a los cuales, como decía recién Eva Giberti, se los tiene olvidados, están preocupados porque para los seguros de salud, las inversiones privadas en salud, los que usan la salud como un negocio, las prepagas, por ejemplo, la violencia sexual le significa un gasto muy alto. Esto, adelante. Bueno, acá tenemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud respecto a las violencias. Y acá tenemos las 4 clasificaciones, los 4 niveles: interpersonal, en el microsistema familiar, comunitaria, en el sistema social, societaria, lo que hace a los medios de comunicación, las fuentes de trabajo, y después la transsocietaria, la que los vincula hoy en día con lo que se llama globalización. Lo que pasa en el mundo impacta en Argentina, y lo que pasa en Argentina impacta en el mundo. Es muy raro que nos salvemos de esto. Y acá llegan todas las desgracias del mundo, y de Argentina también salen los problemas hacia todos los restos.
Dentro de las interpersonales, bueno, acá está el castigo personal, la violencia doméstica. La violencia doméstica incluye la violencia sexual. La explotación sexual, la pornografía, bueno, yo estaba hablando de un médico de la falda. Cuando los primeros años que estuve trabajando acá en el Hospital de la Falda, atendí a un chico con una discapacidad grave. Y bueno, estoy atendiéndolo una desnutrición, la discapacidad, y nos enteramos simultáneamente que su madre y este mismo chico con sus hermanos aparecían en fotografías a través descubierto por una sede que estaba en Estados Unidos que controla la pornografía infantil. Nuestros pacientes en donde vivimos pueden ser víctimas, y así pasó con chicos de Cosquín, de La Cumbre y otros lugares. El negocio de la pornografía es un gran negocio que mueve millones y no les importa el daño que hace. ¿Qué decir el trabajo infantil? Pues ya hablamos de las guerras. Mire lo que está pasando con el cambio climático en Brasil. ¿Qué es lo primero que están avisando ya? Que ya hay violaciones de las familias que quedan aisladas. Es decir, que todo afecta. La trata y la venta de niños. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan que en la etapa preelectoral hubo un candidato que hablaba de que se podía vender niños y que se podía vender órganos. Bueno, la violencia ambiental, la globalización, las prácticas riesgosas. Bueno, las prácticas riesgosas se refieren a algo que por suerte no llegó acá, y es la mutilación sexual del clítoris en las mujeres como tradición en África, pero que abarca a millones de niñas. Así que realmente es un problema gravísimo. Bueno, afortunadamente eso no está acá. Y vuelvo a plantear, la madre de casi todas las violencias es la inequidad. El Banco Mundial, que mide los aspectos económicos de una sociedad y cómo eso impacta, señala que por cada punto de diferencia en el índice de Gini, ¿sabe lo que es el índice de Gini? El índice de Gini es un índice económico, GNI, Gini. Cuando está cerca de 1, es la inequidad absoluta, es la diferencia entre ricos y pobres bestial. Haití, Colombia, el índice de 0 es la equidad casi 0. Hablemos de los estilos países nórdicos. Nosotros estábamos en 45, 50 y ahora, por supuesto, ustedes saben que estamos subiendo en el nivel de inequidad. Adelante. La violencia que afecta a los niños, violencia que afecta a los niños como grave problema de salud pública. El abuso contra los niños se vincula a enfermedades crónicas del adulto o a violencia de acción continua. Es decir, cuando se viola a un chico, cuando el chico sufre un problema, es un problema que le va a durar toda la vida si no lo atendemos. Va a durar, y bueno, tengo que agradecer la primera charla que organizaste, Karina, la exposición de las mujeres valientes que supieron lo que les había pasado, nos ayuda a entender este esfuerzo y sacrificio. Tardaron 20, 30, 40 años en dar a conocer el sufrimiento. Por eso decimos que que ya no es que es una violencia de acción continua, no es solamente un delito de acción continua, una violencia de acción continua. ¿Qué enfermedades se presentan? Esto no lo vieron quizá los psicólogos que plantean el tema. La obesidad y enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades mentales del adulto tienen como antecedente de muchos de ellos, no como único antecedente, hay aspectos genéticos, pero uno de los aspectos comunes es el estrés provocado por el maltrato y la violencia sexual, con un alto costo de calidad de vida económico y social, y con efectos transgeneracionales. Cuando se abusa
y esto lo voy a repetir, a una madre embarazada, y son muchas las madres embarazadas que son abusadas, se afecta el cerebro de su niño, se afecta el ADN, no el ADN, la parte que se llama el perigenoma, lo que rodea el ADN, el epigenoma. Y eso afecta, como el chico tiene el feto, tiene genitales, en sus genitales tiene también espermatozoides u óvulos, que son las células madres de los espermatozoides u óvulos, que también se van a afectar. Es decir, que la violencia que está sufriendo una embarazada está afectando 3 generaciones. Esto se conoce poco, pero es así, es una realidad. Un 44% de la enfermedad de los niños y cerca de un 27% de los adultos se relaciona con la violencia que afecta a los niños. La depresión y el suicidio están muy relacionados. Importante causa de discapacidad y años saludables de vida perdidos. Esto es importante también económico. Es una persona que sus problemas de salud múltiples, mentales y no mentales, va a tener dificultades para trabajar, estudiar, incluirse socialmente. Va a ser una carga para los servicios de salud, servicios sociales, servicios educativos. Así que los que miden esto desde el punto de vista económico tienen que repensarlo. Y acá les digo, 20 años menos de expectativa de vida las personas que han sufrido violencia grave. Estamos hablando no solamente de niños, estamos hablando de que esto afecta a toda la población. Entonces, vamos a hablar más adelante, que ustedes dicen, ¿qué son los telómeros? Bueno, vamos a hablar de los cromosomas, que tienen un marcador que nos ayuda a interpretar desde muy pequeños cómo va a ser nuestra vida y nuestra salud. Adelante. Acá tenemos un rostro. No sé si podés poner, está al máximo la versión, ¿no es cierto? Bueno, esta criatura sufrió lo que la licenciada Muriel habló de estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Aparte de lo que vamos a entrar a hablar de estrés. Es que un niño, cada vez que siente hablar de sexo, alguien lo toca, alguna parte de su cuerpo, alguien que dice alguna palabra o hace un gesto, revive el maltrato que tuvo. Eso es estrés postraumático. El trauma persiste. Es como un chiquito de una escuela de la falda que había sufrido un impacto de bala. Estaba en la escuela General Paz. Cada vez que se caía algo al suelo, el chico se tiraba al suelo pensando que era una bala. Con la violencia sexual pasa lo mismo. La depresión, síntomas de disociación, como dijo la doctora, tiene que convivir con el victimario, con la persona, con el perpetrador, y tiene que seguir su vida normal disimulando lo que está pasando. Hace poco una mujer hace la denuncia contra una persona que es un dirigente político de Villa Dolores, que estuvo toda su vida esperando que se de arma 19 años para de independizarse y poder denunciarlo. Estaba disociada, tuvo que vivir estudiando, trabajando y soportando esto. Intentos de suicidio, consumo de drogas, bueno, acá esto es otro tema, que vamos a tener que hablar cómo está vinculado el tema de las drogas y las prácticas sexuales violentas. Problemas de salud de todo tipo e infracciones de la ley. Acá el rostro de la criatura nos está contando, no importa qué violencia haya tenido, pueden ser todas las violencias. Puede ser que no haya tenido la violencia, simplemente la negligencia puede provocar eso. Bueno, acá decimos por qué es un grave problema de salud pública y no solamente un problema de salud mental. Yo
en Córdoba, hace unos, ¿se acuerda Karina? Que Karina participó de Sirena, preguntaba, ¿qué hacemos con la violencia? Y me dijeron, bueno, Malamú, ocupate vos dentro de la Sociedad de Pediatría. Entonces convoqué desde el Comité de Pediatría Ambulatoria a los otros comités, de salud mental, pero también de toxicología, de accidentología, a los de salud pública, a todos para que trabajemos juntos, y trabajamos con conjunto durante 10 años. Después este trabajo quedó en salud mental. Yo creo que es un error. Esto no es solamente un problema de salud mental. Esto es un problema de toda la pediatría y de toda la salud, y de toda la salud pública. Adelante. Acá vamos a hablar del estrés. La violencia genera estrés. Cada vez que tenemos un acto de violencia aguda, nuestro cuerpo reacciona. Libera dos hormonas fundamentales que todos conocemos, adrenalina y corticoides. Cuando los libera, muchas veces el estrés es positivo, nos salva. Estamos a punto de tener un accidente y gracias a que estamos atentos, pasamos un susto bárbaro, pero no nos pasó nada. Es el estrés positivo. Otra vez, es tolerable. Bueno, tuvimos un accidente, pero salimos vivos. Pero cuando este estrés, en el caso del abuso, es reiterado, es diario, es semanal, es mensual, es por año, o es muy grave, con un abuso por un propio o extraño violento, pues genera graves problemas de salud. Es lo que se llama estrés tóxico. Es un estrés que supera al estrés habitual. Entonces, menor salud, más enfermedades, menos inmunidad. Son personas que se enferman de todo, se pescan todas las gripes, todos los resfríos, todas las infecciones. Dificultades en la memoria, porque se afecta un centro importante, que es el hipocampo, el lugar de la memoria, el hipotálamo. Centros del aprendizaje, dificultades en el sueño, obesidad, menor crecimiento, efectos epigénicos. Ya vamos a hablar del epigeno y los telómeros, bueno, pero también hay algo positivo. El cerebro tiene capacidad de regenerarse, a pesar de los daños tremendos que padece. Por eso, a pesar de que decimos que esto es muy grave, también tenemos que decir que nuestro sistema nervioso tiene sistemas para salir a flote, y que eso es parte de lo que se llama plasticidad neuronal, que va a ser parte de nuestra resiliencia. Y que decimos también, bueno, acá volvemos a decir que estos problemas son transgeneracionales. Adelante. Cuando hablamos del estrés, hablamos de que el estrés tóxico afecta áreas muy importantes del cerebro. Acá tenemos que el estrés afecta el área, que sobre todo el área de las emociones, el área de la memoria, el área de la coordinación de todos los... Bueno, prácticamente, ¿cómo lo hace cuando el cerebro, cuando recibimos un estrés del cerebro, parte una hormona que estimula a la hipófisis? La hipófisis estimula, a su vez, al sistema suprarrenal. Y el suprarrenal, el sistema funcionalmente, normalmente, actúa sobre el cerebro, frenando el efecto de la agresión primaria, frenando el estrés. Es decir, hay un sistema de retroalimentación por el cual nos enojamos, pero también creamos un mecanismo que nos calmamos. Pero cuando esto es permanente, es tóxico, es continuo y es muy grave, no es así. Entonces se afectan áreas muy importantes del cerebro, el lóbulo frontal, que es lo más desarrollado en la historia de la vida, ¿no? De los mamíferos, es el que controla los impulsos. El área de la emotividad, como es el núcleo rojo,
Y también el área del hipocampo, el área de la que donde se fija la memoria. No hay área que no sea, pero estas son las tres áreas más afectadas. El control de los impulsos, la memoria y las respuestas emocionales son quizás las áreas más afectadas por el estrés tóxico. Adelante. Veamos otra cosa. Cuando el cerebro se va desarrollando desde un embrión a un feto, a un recién nacido, y sobre todo los primeros 1000 días de vida, desde la gestación, desde el inicio de la gestación o fecundación, hasta los 2 años, prácticamente se desarrolla gran parte de lo que es nuestro sistema nervioso. Nuestras vías nerviosas, nuestros nervios, un chiquito, por ejemplo, no camina a los 6 meses, camina al año, porque sus nervios se mielinizaron, ya estaban, pero se mielinizaron recién al año. Cuando el chico se mieliniza al año puede caminar. Pero miren ustedes acá, que hay partes del cerebro que no termina de mielinizarse. Acá figura 16 años. En realidad son 25 años. Hasta los 25 años de edad, el cerebro humano está madurando. Por eso, frente a esta brutalidad que quieren hacer, reducir la edad de imputabilidad y tratar a un chico de 12 años como un asesino, porque ha participado en un acto de violencia extrema, es ignorar que ese chico no está formado, no tiene su desarrollo pleno para entender la barbaridad de lo que hizo. Que hay una sociedad que lo desprotegió, que lo descuidó y que lo alentó a esto, ya sea por el narcotráfico, que es un buen negocio para los bancos, y que es una desgracia para los niños en situación de vulnerabilidad. Adelante. No puedo extender demasiado en esto, pero para las preguntas están después. Miren, 2 cerebros. Un chico normal, un desarrollo normal, y chicos que viven en situación de estrés tóxico permanente, de negligencia. ¿Hace falta mucha explicación para esto? Bueno, queda todo esto queda a disposición de Karina para que quien lo quiera consultar después lo pueda hacer con toda tranquilidad. Adelante. Y acá viene la otra explicación. A la izquierda tenemos, esto está explicado a través de pruebas en animales, pero está demostrado que eso también ocurre en seres humanos. Nuestro sistema nervioso está formado por neuronas. Las neuronas se comunican entre sí por un sistema que se llama dendritas. La proliferación dendrítica permite que tengamos esas capacidades de memoria, de inteligencia, la capacidad ejecutiva del cerebro, del lóbulo frontal, por ejemplo, la capacidad de controlar los impulsos. Bueno, esta proliferación en un chico, en un ser, un mamífero, por ejemplo, privado de estímulos, prácticamente no tiene conexiones. Cuando hay estímulos, meses después del estímulo, las neuronas que estaban aplacadas comienzan a desarrollarse. Pasa lo mismo con un niño que ha sufrido una negligencia grave, que ha sufrido abuso. A pesar del grave daño que tiene, es mucho lo que tiene que hacer psicólogas, psicoterapéuticas, trabajadoras sociales, motivadoras. Bueno, todo es un esfuerzo de largo tiempo y por supuesto también los pediatras, el sistema educativo, para sacarlo adelante. Hay que mirarla, esta es una mirada resiliente, es decir, que hay mucho daño, pero también hay muchas posibilidades de revertir el daño. Adelante. Acá tenemos un cromosoma, ¿no? Y en el cromosoma ustedes ven que en la punta de cada cromosoma, ¿no?, está lo que se llama un telómero, que mide, que pone fin a la actividad del ADN que está dentro del cromosoma.
enrolladito en cada uno de los cromosomas está el ADN. Este telómero tiene una longitud que está determinada en gran medida por el estrés sufrido durante la vida. Cuando el estrés es muy grande, se acorta. Y podemos decir que la calidad de vida y la longitud de vida se acorta como se acorta el telómero. Adelante. Acá decimos, el niño es el padre del hombre. Lo que le está pasando al chico va a decidir, abajo de todo, el niño es el padre del hombre. Adelante. Acá tenemos, nuevamente a la izquierda, van a ver el cromosoma. El cromosoma, ese hilito finito que pasa por ahí al lado, ese es el ADN. El ADN se enrosca alrededor de esto que se llama el epigenoma. Son proteínas, son histonas, no importa el nombre. Esas proteínas no están cubiertos. El ADN no se modifica por el estrés, pero sí se modifican las histonas. Y las histonas acompañan al ADN. Entonces, por un proceso de cambio, por el estrés sufrido, pasa de un chico, de ser un chico sano a ser un chico enfermo, y de transmitir a su generación siguiente lo que le está pasando. Esto se descubrió con los chicos que sobrevivieron a la guerra, que, por ejemplo, crecieron menos, y que sus hijos, los hijos de los chicos que postularon la guerra, crecieron menos también. Y como crecieron menos, cuando tuvieron oportunidad de recuperar su capacidad nutritiva, se convirtieron en obesos, hipertensos y diabéticos. Por eso lo que pasa, acá tenemos la epigenética, los cambios heredables en la expresión de los genes, sin alterar su estructura íntima, porque actúa sobre lo que vamos a hacer. El fenotipo somos nosotros. Acá tenemos que el estrés, a través de su acción, altera lo que vamos a hacer como personas. No tanto al ADN, que no lo toca, ¿sí? A través de miles de años. Para que el ADN se modifique, pasan miles de años. Es decir, lo que somos ahora, con respecto a los primates primitivos, fue un ADN que se modificó, pero tardamos miles de años, millones de años para poder lograrlo. Adelante. Y acá tenemos que lo que ya decimos como múltiple o polivictimización, las violencias que afectan a los niños o violencia sexual infantil. Que si bien el estrés, hay tres modelos, hay tres modelos que provocan daño como factores de estrés: abuso físico, abuso emocional. Es el abuso sexual el que más daño provoca a nivel de la estructura psicológica. Eso un poco lo aclaró la licenciada Müller. Y bueno, desde el punto de vista del positivismo, pero aunque no es el positivismo clásico el que yo profeso, es que también esto se ratifica. Adelante. Bueno, volvemos a esto. La violencia no es propia del niño, dijimos, es producto de un ambiente que durante los primeros 1000 días fundamentalmente puede provocar graves daños y que puede prevenirse y que tiene consecuencias transgeneracionales. Y estos daños pueden ser a la persona, a la familia, a la propia sociedad. Por eso que es un grave problema de salud pública. Adelante. Nos toca a nosotros, ¿qué hacemos los pediatras? El trabajo de los pediatras no es para débiles de corazón, pero tiene un impacto duradero en la niñez, adolescencia de nuestro país. La pobreza es la principal causa de violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes hoy, conduciendo a esos derechos de hoy y mañana, y de mediano y largo plazo. Esto lo dijo el que era presidente
de la Sociedad Argentina de Pediatría, Pablo Moreno. Adelante. ¿Qué es el abuso sexual? Henry Kempe fue el gran iniciador dentro de la pediatría del tema de la violencia que sufrían, del maltrato que sufrían los niños. 100 años antes se hablaba de la violencia que sufrían los animales. Hubo primero sociedades protectoras de animales que una sociedad protectora de los niños. Cuando él se dedicó que el abuso sexual era la implicancia de niños y adolescentes dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo en actividades sexuales que no comprenden plenamente, para las cuales son incapaces de dar su consentimiento informado o que violan sus saberes sociales o papeles familiares. Es algo que el chico no entiende, no está en capacidad de dar un consentimiento. Ni a los 12 años, para cometer un asesinato, ni una aceptación en los 13 o los 14 años, por un adulto. No hablemos de las relaciones entre jóvenes, entre niños, que ya es otro problema que lo podemos tratar. Y el otro tema que es el síndrome del niño maltratado. Una vez Karina me pidió que yo elevara un artículo para un diario de Carlos Paz sobre el síndrome del niño maltratado. Miren la descripción de este síndrome, fue descrito también por Henry Kempe, 1962. ¿De qué habla? Se recibió en el año 63. Acá estaba en el gobierno el presidente Ilía. Miren las cosas que han pasado desde entonces. En aquel entonces, cuando no se hablaba de este tema. Estábamos preocupados por el sarampión, la hepatitis, las gripes, la varicela, todas las enfermedades que hoy en día han disminuido enormemente gracias a las vacunas, las meningitis. Las enfermedades de los chicos han cambiado, por eso hoy en día, más que nunca, todo lo que no se veía antes que estaba, comenzó a verse. Y esto es porque ocupa un lugar tan importante. Adelante. Acá nuevamente definiciones. Todo acto de poder, sometimiento que coloque al niño adolescente en calidad de objeto de gratificación sexual del agresor. Gratificación sexual. Bueno, toda forma de manoseo, toqueteo de genitalios, zona anal, presenciar actividad sexual, exponerlos a material pornográfico, exhibicionismo. Bueno, tengo chicos que han pasado por problemas muy graves de salud simplemente por haber presenciado aspectos de la sexualidad humana que no podían entender y que los afectaron muy seriamente. Y fueron motivo de consulta y de apoyo durante mucho tiempo. Bueno, masturbación, tanto del agresor como de la víctima. Acá tenemos que ver qué es lo que es masturbación normal, de cuando la masturbación puede indicar que hay otro problema. Y no solo la penetración oral, anal y vaginal, como ya Karina y la licenciada Muller lo señalaban. Adelante. Pero sí podemos decir que con la penetración las cosas se agravan. Que no es lo mismo. Y cuando hay penetración las cuestiones más graves. El rol del pediatra. Estamos hablando ahora del pediatra. La violencia fetal es la más grave e ignorada. Se lo había comentado antes. ¿No? La violencia que sufre una madre durante una gestante en el embarazo, una ruptura, una crisis, una violencia de todo tipo, o el uso de drogas, afecta a ese bebé por toda su vida. Y es una importancia importante, por eso que todos los programas que hay de protección en embarazadas son pocos, y tienen que ser más y tienen que ser defendidos. Bueno, oportunidades ganadas en prevención. Creo que uno de los pasos más grandes es que los pediatras nos sumemos a la educación sexual integral. No es solamente en el aula.
El recurso este está disponible para los pediatras, para las madres, para la familia, para los clubes, para cualquier institución. Mitos y realidades. Vamos a ver eso pormenorizadamente, qué es verdad y qué es mentira con respecto. Y también algo que es fundamental, cuando estamos ante un chico que nos dicen que tiene un abuso sexual porque viene con una infección. Bueno, tenemos que decir que hay infecciones que tienen los chicos en la zona genital que no tienen nada que ver con el abuso. Y otros que es muy probable, pero no seguro, que sea un abuso. Depende de la edad del chico y depende del contexto en que se encuentra. Por ejemplo, los condilomas no es lo mismo en un chico más pequeño que en un chico más grande, o en un chico que tiene que ser cuidado por otras personas que tienen condilomas o verrugas en su cuerpo, ¿no? Y sí, hay enfermedades sexuales que no hay lugar a duda que es un abuso sexual. La gonorrea que padece un chico, la sífilis, el HIV, ¿no? Son enfermedades seguro que tenemos que es un abuso sexual. Y como algunas otras que son tratadas afortunadamente hoy en día con antibióticos. Hoy damos un cóctel de antibióticos hasta que tenemos los resultados, donde figuran antibióticos como la citromicina o el flaquil, que se usa para gérmenes, que bueno, que antes había que sobrellevar problemas muy graves, por suerte. Por eso es muy importante las primeras 72 horas que uno puede tener contacto con la víctima, porque son las horas en que se puede hacer el tratamiento eficaz preventivo contra el HIV. Estar preparados como equipo interdisciplinario. Esto de equipo interdisciplinario es vital. Nosotros tenemos que proteger al niño, hacer todo lo posible por el bien de él, no hacer el mal. Hay 4 principios de la ética médica, son hacer el bien, no hacer el mal, ser justos, y fundamentalmente escuchar al niño. 4 aspectos que son fundamentales. Hacer el bien, protegerlo apenas está en situación de haber sido abusado. No hacer el mal es no revitalizarlo. Ser justo es no decir, bueno, esto no puedo abarcarlo solamente yo, tengo que trabajar con un equipo. Y tengo que fundamentalmente darle valor a lo que expresa el niño, no solamente con palabras. Lo dijo la licenciada Muy. Hay gestos, actitudes, que nos están diciendo lo que está pasando. Bueno, en la etapa crónica hay una etapa aguda, una etapa crónica, la protección y la denuncia. ¿Quién, cuándo, cómo? Bueno, hay nuevas leyes que cambiaron el sistema anterior. Hoy estamos obligados, es una cuestión pública, un delito de acción pública, de hacer la denuncia desde el sistema que estamos. Generalmente hay que hacerlo desde un sistema de salud con gravísimos problemas. Los médicos que trabajan en los hospitales provinciales, casi todos están en situación de precariedad laboral. Y se les viene un juicio por una contradenuncia, tienen que sobrellevar gastos importantes, pérdidas de días de trabajo y sin una protección adecuada. Una de las fallas más graves que tenemos dentro del sistema es justamente la no estabilidad laboral, tanto de médicos como de enfermeras. Bueno, el tratamiento tiene que ser un enfoque respetuoso, consensuado y resiliente. Somos pediatras tanto de las víctimas como de las niñas y niñas perpetradores y testigos de su familia. Yo tengo pacientes presos, expacientes presos, por estar también esa parte. Y como niños, muchas veces tengo que atender niños víctimas y tengo que atender niños que han participado como perpetradores.
son nuestros pacientes, a todos hay que proteger de daños mayores, está en una etapa de desarrollo y hay que ayudarlos. Y esto no es una tarea sencilla y menos una tarea para que hagamos los médicos en forma solitaria. ¿Me van siguiendo? Ahí estamos más o menos. Adelante entonces. Parémonos acá. Creencias y realidades. ¿Qué es lo que se dice habitualmente? Creencias. Que el abuso es algo infrecuente, que las víctimas son seductoras, que se dan más que antes. No, se denuncia más que antes. Los niños pueden evitarlo. El abuso sexual incluye penetración, no siempre. Se asocia a la violencia física, no siempre. Ocurre en ámbitos de bajo nivel económico-social, no, todas las clases sociales. Solo en lugares peligrosos, en cualquier lugar, en el más seguro de la casa. Los chicos mienten. Sí, a veces mienten, pero la mayoría de las veces podemos detectar que eso es una mentira o no. Nosotros lo sabríamos, bueno, no siempre. Los abusadores son hombres, no, hay abusadores mujeres. Los abusadores son enfermos mentales. Y acá tenemos la respuesta. El 23% de niñas y el 15% de los niños son abusados. A ver, pensemos la cifra. En realidad, estas cifras son variables de un país a otro. Una última encuesta de Buenos Aires habla más o menos de una relación 2-1 entre, y acá también se manifiesta, entre varones y mujeres a varones. Pero un promedio, entre las dos un 20%. Un 20% de la población está siendo víctima de esta calamidad. Y por eso hablamos que es un gravísimo problema de salud pública. Y que uno de cada 5 chicos, por una causa u otra, estamos en riesgo de que esté siendo víctima de alguna forma de abuso y no nos enteramos. Es independiente de la forma de vestir, existe mayor conciencia al respecto. No saben lo que está pasando porque, bueno, no tienen conciencia de lo que significa eso. Creen que es parte de un juego normal entre el padre, el abuelo, en mi experiencia, abuelos, padres, y nuevas parejas son las principales responsables de los abusos. La mayoría no incluyen penetración y los hacen mucho daño lo mismo. Domina la confianza, el afecto y el poder en todos los niveles económicos, sociales, en cualquier lugar y momento, casi nunca miente. Y si sufrieron abuso sexual, menos todavía. Se oculta por vergüenza, miedo por años, 30, 40 años. Más hombres que mujeres lo ocultan. Son sujetos aparentemente normales, a veces súper normales, como dijo antes la licenciada. Son los mejores. Adelante. Concurrencia, bueno, muchas veces llega al consultorio una mamá con un ojo en compota, con lentes oscuros. Y los médicos no sabemos si hacemos la denuncia o no hacemos la denuncia. Le tenemos que preguntar, y la mamá debe decir que fue un golpe de casualidad o un codazo. Pero esto es una cuestión común. A veces los golpes no se ven. Tiene una madre que está con un síndrome depresivo. Lo esconde inicialmente, pero apenas podemos hablar, surge la depresión, sufre el llanto. Es muy común en las mamás gestantes y las mamás primerizas que sale este problema. Y bueno, por eso es importante el diálogo. Muchas veces no vamos a poder porque ya no es una niña la persona, es un adulto. Es ella que tenemos que decirle que corte, que es peligroso, que siga cualquier tipo de abuso, advertimos, es peligroso, que si escala, puede costarle grave a él, a sus hijos, a su familia. Bueno, en los niños expuestos a la violencia familiar en la pareja,
el riesgo de abuso aumenta 2,6 veces. Bueno, acá es el llamado a que justamente los médicos, y no solamente los pediatras, le demos importancia a la violencia familiar, que está íntimamente vinculada a este tema del abuso sexual. Si queremos proteger a los niños, tenemos que proteger a las madres y tenemos que proteger a la familia de la violencia. Adelante. Bueno, la ley de protección integral creo que todos la conocen, pero este es un gran triunfo de la humanidad. La ley de protección integral surge de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención Internacional de los Derechos del Niño se aprueba a nivel de la ONU en la década del 80, cuando llegó la democracia argentina, después de la dictadura militar del genocidio. Fue aprobada por el Congreso como parte de la Constitución Nacional, creo que es el artículo 35 de la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los Derechos. Eso fue en el año 94. Y recién en el año 2005 fue incorporada como ley, la 26061. Derecho a la dignidad como sujeto de derecho y de personas en desarrollo, a no ser sometidos a ningún trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, tortura, abuso, negligencia, explotación sexual, secuestro, tráfico, de ninguna de sus formas cruel o degradante. Bueno, acá tenemos todo lo que sigue. La obligación dentro de la misma ley, ya lo decía, pero el nivel de comunicación de los médicos fue siempre muy baja. Se comunicaba mucho más los servicios de emergencia que en los consultorios pediátricos y mucho más en las escuelas que en los consultorios. Necesitábamos con una deuda. La Sociedad Argentina de Pediatría trató de explicar esto. Tenemos la obligación, cuando sospechamos, de comunicar, en nuestro caso, al CENAF, ¿no es cierto?, al CENAF local o a cualquier autoridad local de la justicia, pero fundamentalmente lo ideal es el CENAF, que trabaje bien, que no los provean de recursos ni de gente como está pasando actualmente, es que el CENAF esté bien con todos los recursos para poder actuar a tiempo frente a esta denuncia. Adelante. Bueno, acá la Sociedad de Pediatría analizó algunos de los problemas que surgen. ¿Por qué no hacemos la denuncia? En tiempo y forma. Dificultades en jerarquizar la palabra de los niños. Desconocimiento del problema. Falta de conocimientos de indicadores de abuso sexual infanto-juvenil. Desconocer recursos y organismos competentes. El CENAF, por ejemplo. Dificultades propias para el diagnóstico. El no lograr equipos interdisciplinarios. Nos cuesta trabajar en equipo. El circuito de protección bien articulado que haya de los médicos. Los médicos no tenemos protección, y más los que están en situación precaria en los hospitales públicos y también en las clínicas. Si se llega a un juicio encima, tienen que ir al juzgado. Sin embargo, tenemos que decir al médico que la vida de un niño depende de que podamos hacer esa denuncia. Dificultad de realizar la denuncia penal. ¿Cuál es? A ver, un golpecito más. Un golpecito más en el ahí está, el próximo diapositiva. Ahí está. Ausencia de un sistema integrado de salud. Está un sistema privado, un sistema público, un sistema social, un sistema municipal, provincial y nacional. Y hay muchos sistemas y subsistemas que hacen que sea imposible trabajar en conjunto y bien. Hace falta un sistema nacional integrado de salud para que todos, tanto en el campo de la salud mental, los psicólogos, psicoterapeutas, pediatras, trabajadores sociales, podamos trabajar en equipo dentro de este sistema en bien de los pacientes. Adelante.
¿Cómo se presenta un niño en la guardia? Con patología clínica que indique compromiso por la vida. A veces los bebés, los casos que me ha contado la doctora Samaride han sido tremendos en el hospital de niños. El shock con lesiones gravísimas, violación de un bebé, 2 años, sin compromiso vital, como desgarros anogenitales. Y acá esto es una cuestión diferenciar el desgarro de a unas escotaduras normales que hay en la zona anogenital. Por eso en Estados Unidos, cuando se plantean crisis de este tipo en conocer la verdad, hay expertos nacionales que hay que consultar cuando uno tiene una duda, antes de hacer un diagnóstico definitivo. Y hoy por los medios de comunicación se pueden asesorar en cualquier lugar. Acá en Argentina tendríamos que también, ante la duda, tener expertos que nos ayuden a asegurar que tal cosa es o no. Infecciones, ya dijimos que hay infecciones que no tienen importancia, que no son relacionadas con la actividad sexual, como aquellos gérmenes que están relacionados con la diarrea, con la infección urinaria o la piodermitis, y otras que sí. Y lesiones sospechosas de infección transmisión sexual, sí, tenemos que saberlo. Es importante que cuando examinemos a un niño o niña, tengamos un testigo cuando se examine la zona genital. La otra cosa que es importante es saber que nunca es una urgencia el examen genital, salvo que corra riesgo la bebida el chico. Hay riesgo que se lo lleven a la casa y que vuelva a ser sometido a abuso. Entonces, hay situaciones que tenemos que hacer el examen, entonces ahí sí, con testigos lo hacemos. Pero lo ideal es cuando no hay urgencia, es que sean expertos en esto que lo hagan. Y que el chico sea trasladado a un lugar donde tengamos todos los recursos, porque si es un caso de violencia, de abuso sexual por un adulto, y si tenemos el riesgo de que puede haber sido un HIV positivo, el tratamiento tiene que ser inmediato. Si es posible en las 2 primeras horas, y si no, los primeros 3 días. Entonces, trasladarlo a un lugar donde estén las drogas. Si no, en un dispensario no vamos a tener las drogas. Entonces hay que ir a un lugar donde están las drogas para poder hacer todo el tratamiento preventivo, incluso en caso de una nena puber, hacer la terapia hormonal anticonceptiva preventiva inicial, con un estrógeno potente. Bueno, puede presentarse con nada de esto. Puede presentarse en la guardia con una crisis de histeria. Es muy común esto. Es quizá la forma más común. Nosotros decimos síndrome conversivo, neurosis conversiva. De la forma más, simulando convulsiones, simulando parálisis, simulando cualquier cosa, dolores tremendos. Puede presentarse con autoagresiones o haber agredido a otras personas. Bueno, estoy examinando a una nena y encuentro que tiene moretones en las piernitas. Le pregunto, ¿qué te pasó? Guarda silencio, guarda silencio. La madre me dice, bueno, fue el hermano. Entonces, bueno, a ver, le pido que venga el hermano lo había visto antes en la consulta por un certificado de salud y no me dijo nada, que había pasado algo. Llamo al hermano y antes que entre el hermano me dice, mire doctor, acá han pasado cosas graves. Este chico fue abusado por el abuelo. Está en manos de un abogado acá de la familia. Pero yo también fui abusada por mi padre. Es decir, esto del incesto, silenciado por años, lo descubro a través de una heteroagresión. Y y ya había pasado años y ya estaba esto a nivel judicial, y ya el abuelo había fallecido. Pero son cosas que pasan
y que a veces, como dije, hay muchas formas de llegar a un diagnóstico. A raíz de la revelación de la situación de abuso, el ámbito familiar, instituciones sociales, redes, bueno, en cualquier lugar puede denunciarse esto, como contaba, que una nena, a raíz de un cuento, pone en evidencia lo que le estaba pasando. Bueno, y en las redes el grooming, bueno, acá desgraciadamente hasta hay pediatras que han participado en las redes del grooming. Bueno, a veces el propio SENAP que nos trae a la guardia ya un chico con el diagnóstico confirmado de abuso. Adelante. Acá están las formas de presentarse en cada edad. Algo de esto ya lo adelantó la licenciada. En los preescolares, sobre todo retracciones, cuadros depresivos, regresiones, en cuanto el chico ya controlaba el esfínter y comenzó a orinarse de nuevo. Imitaciones de actitudes sexuales, masturbación en los chicos hasta muy chiquititos, compulsiva. En escolares, ausencias frecuentes, de bajo rendimiento académico. En el área personal, ha cambiado su imagen personal. Trastornos, bueno, acá es lo más grave, comienzan en escolares ya los trastornos de conducta alimenticia. Y que vienen a ser más grave todavía cuando esto avanza en la adolescencia. Adelante. En los adolescentes, las mayorías con conductas disruptivas, patologías de conducta alimentaria, aislamiento, fugas del hogar, consumo de alcohol y drogas, manifestaciones hetero y autoagresivas, comportamientos sexuales promiscuos, depresión severa, trastornos del rendimiento académico. Múltiples formas que nos puede presentar. Y bueno, ¿qué es lo que nos ayuda? El contexto, la historia, el examen del niño, el examen de las circunstancias. Adelante. Hablemos de prevención. El pediatra puede ayudar mucho en la prevención. En los 1000 días tenemos muchas posibilidades de actuar sobre madres, mujeres y madres para hablar y promover la libertad de violencia. Por el cuidado que se tiene con el bebé, con la prevención de lesiones intencionales. Todos son aspectos, pero quizás uno de los aspectos más importantes es cómo a través del seguimiento de una madre con una depresión grave podemos detectar que está pasando algo muy serio. Vuelvo al hospital donde me formé, el Hospital Regional de La Falda. Llego una mañana, siempre comenzaba la visita por la sala de puérperas, y veo a una mamá que en vez de estar mirando a su bebé, está bebé recién nacido, en la cunita, al lado de ya habíamos abandonado las nurseries, como se hacía antes, que se ponía el bebé en la nurserie y se lo separaba de la madre. Ahora el bebé estaba estaba junto a su madre, pero la madre no lo miraba por el otro lado. ¿Y qué le pasa? Comienzo a hablar y surge que tenía miedo por su hermano, porque tengo miedo que le pase lo mismo que a mí. Es decir, la madre era, la adolescente había sido madre por un abuso de su padre y tenía miedo que el padre, como ella no estaba, abusara de su hermano. Bueno, estas cosas ocurren y son los 1000 días que podemos hacer mucho por la salud de la criatura y es un programa maravilloso que hay que proteger, porque aparte está la importancia de la lactancia materna y todos los aspectos que podemos hacer para una vida saludable durante todo el resto de la vida. Adelante. ¿Quiénes son los responsables de los...? Bueno, ya hemos hablado un poco de esto, se ha mencionado, siempre alguien cercano a la familia y padres y abuelos de nuestra sociedad o padrastros son los que más están vinculados. Adelante.
acá hay un agregado, jamás los profesionales de la salud podemos estar comprometidos en algo parecido a esto. Sin embargo, miren las cifras. La Academia Americana de Pediatría dice que en los servicios de salud de Estados Unidos, un 34% de los chicos en algún momento fueron molestados sexualmente. No hablemos de violaciones. Algo en lo que hicimos como pediatras, como médicos, algo no les gustó, algo les hizo daño, algo lo tuvieron en cuenta como para señalarlo. Y que no estamos exentos quienes estamos en el área de salud, en cualquier área de salud. Recordemos a este psicólogo famoso de Buenos Aires que escribió un libro que leímos todos, que aprendimos todos de él y que resultó que él tenía un sistema de perversión y de daños de los chicos. Y sus libros son útiles, siguen siendo útiles todavía. Adelante. Eje de la educación sexual integral. Bueno, cultura del cuerpo, respeto de la diversidad, reconocer la perspectiva de género, esto no es tan fácil. Creo que se va a hablar más adelante de esto. Bueno, conocer el cuerpo sexual, adelante. Todas las personas somos distintas, iguales en derechos, adelante. El género es una construcción social, adelante. Somos sujetos de derecho de participar, ser escuchados, no discriminados. Bueno, el último, pueden reflexionar sobre cómo manifestar el afecto sin vulnerar sus derechos de nadie. Adelante. Mucha importancia de la educación sexual integral. La violencia sexual es una grave violación de los derechos humanos y es una violencia de daño continuo. La Convención de los Derechos del Niño, primera gran ley de la humanidad. Pero aparte está la Ley 24417 de protección de la violencia familiar y la protección integral de derechos, la 26061 que mencionábamos antes. Adelante. Todo lo que está del lado de los derechos de la ley nacional, en su bueno, acá habla de la asistencia, trato digno, respetuoso, la intimidad y confidencialidad. Y fundamentalmente el derecho a ser escuchado. Adelante. Hablo de la ley Lucio. La ley Lucio, ¿qué permitió? Que el punto del medio de arriba, protección de la identidad e integridad de los denunciantes. Hasta que esta ley no estaba, había muy pocas denuncias. Como dijo al principio la gran denunciadora de la situación de la infancia en nuestro país, gracias a esta ley aumentaron un 75 o un 80% las denuncias de abuso sexual. Quiere decir que hay avances judiciales producto de la sociedad que ayudan a un diagnóstico precoz. Nos falta mejorar el área preventiva para no tengamos que tener que denunciar. Adelante. Bueno, acá está lo que hemos dicho actualmente. De las denuncias que llegaron por la ley Lucia, la tercera causa fue violencia sexual. Antes estuvo la violencia física y la violencia emocional. Por eso le decía que realmente van juntas, todas van juntas. Adelante. Bueno, la comunicación del derecho del niño, esto es algo que me pasaste vos, Karina. ¿Qué es lo que dice? Que hay tres aspectos que son fundamentales donde el Estado argentino está fallando, que son los plazos de prescripción para los delitos, que son la falta de reparaciones integrales a los sobrevivientes, y que no hay una comisión independiente de la verdad que estudie lo que ha pasado, sobre todo en algunas instituciones religiosas. Siempre hay una tendencia a que esto se tape.
Dejo todo esto para que charlarlo un poco más a nivel de las preguntas. Pero hay una advertencia desde la organización de la ONU que nos está diciendo en Argentina tienen que corregir algunas cosas. Quizá no seamos los peores del mundo, hay quienes están peor que nosotros, pero estos son nuestros deberes para con nuestra infancia. Adelante. Acá esto es una denuncia de un pediatra de Buenos Aires que practicaba el grooming, ¿eh? Y bueno, por eso la Academia Mexicana de Pediatría dijo, ojo, fijémonos qué pasa con los que estamos en el campo de la salud, de no tener personas que actúen de esta manera. Pide que haya chequeos previos antes de que una persona ingrese al sistema de salud, de que siquiera antecedentes en este campo de los derechos humanos y de los derechos de los niños. Adelante. Programas que se han implementado a través de los medios de comunicación. Hoy en día rescato a TVA 24N, el medio de la Universidad de Córdoba, que quieren privatizar o cerrar con nuestra ola privatista, y que hace mucho por el bien de la infancia y sobre todo de los programas de prevención. Mi mamá me cree es uno de los programas más importantes. Carlos Rosansky, abajo, el abuso contra la infancia es el delito más impune de la tierra. Seguí adelante. Es un delito menos sancionado de todos los que integran el Código Penal. Escuchen esto, se esclarecen 3 casos de cada 100. Es decir, que nos cuesta mucho denunciar. Nos cuesta mucho denunciar, pero aún de los que denunciamos 3 casos de cada 100, recién de cada 100 se esclarecen. Es decir, la justicia toma una resolución favorable. Los esclarecidos son 3 cada 1000. Si se supera el secreto, el tabú y la víctima decide contar, necesita un sistema que sepa escuchar, respetar el trauma y sus dificultades perpetrables. Tenemos una de las mejores legislaciones del mundo en materia de protección, pero hay un abismo entre la teoría y la verdad, una deuda muy grande de la justicia. Adelante. Bueno, acá volvemos, que el Código Civil Comercial de la Nación, esto también es nuevo, 2015, acordemos la ley 26061, es del 2005, esta es más reciente. Una persona es menor de edad si no cumplió 18 años y adolescente si cumplió los 13. Entre los 13 y 16 años podría decidir sobre algunos actos médicos y a partir de los 16 la iguala al adulto en esa condición. Bueno, la Sociedad de Pediatría pegó un grito. Dice que hay situaciones muy particulares en que ese joven que va a tomar una resolución que puede ser para toda su vida, no tenga todo el asesoramiento, la ayuda suficiente. Bueno, este es otro tema que se está viviendo en plena actualidad. Adelante. Bueno, el código, bueno, seguimos con esto. El artículo 30, deber de denunciar. Y sobre todo, deber del funcionario de respetar. Son 2 artículos del Código Penal, 30 y 31, que lo tenemos que tener bien claro. Bien, la sospecha de abuso sexual, se debe realizar la comunicación ante el SENAF de la localidad, el resguardo del paciente, su tratamiento y restituir los derechos vulnerables. El terrorismo de Estado, acá vemos esto que, ¿por qué los derechos humanos son muy importantes a lo largo de la historia? No solamente por lo que pasó, pero no olvidar que pasaron en nuestro país cosas tremendas y que durante el terrorismo de Estado hubo violaciones y que a las mujeres detenidas y desaparecidas en los campos de detención y desaparición, en esos campos clandestinos, las mujeres eran violadas, casi todas las mujeres eran violadas. Y eso es un delito muy grave.
y que vamos a hablar qué hicieron estas mujeres para salir a flote de semejante problema, de semejante, y dicen ellos, las violaciones no fueron prácticas de desborde por excitación sádica de los torturadores, fueron prácticas basadas en el conocimiento del efecto destructor de las personas de tales prácticas. Es decir, esto lo dice la licenciada Helling. No solamente era una satisfacción personal, querían destruir a la persona moral. Adelante. Esto es la violación como terrorismo de Estado. ¿Quiénes son los niños con más vulnerabilidad? Bueno, en una sociedad el riesgo de mayor vulnerabilidad a muchos problemas, pero acá estamos me invitaste a hablar de sexualidad y violencia sexual. Todos los niños y niñas tienen mayor riesgo que los adultos de ser víctimas. Los discapacitados, como recién hubo una pregunta, de tipo físico, mental o sensorial, ciegos, sordos, las comunidades indígenas, las minorías nacional, étnica, religiosa, lingüística, las víctimas de violencia doméstica, migrantes internos y externos, la pobreza, el género femenino y sobre todo LGTBI. Bueno, creo que de esto también se va a hablar y algo también la Sociedad de Pediatría ha avanzado. Los privados de la libertad en las prisiones, las mujeres y los jóvenes y los niños. También es factor de vulnerabilidad el bajo nivel educativo. Hay más abuso cuando más bajo el nivel educativo y en los chicos adictos a la droga, que para conseguir la droga venden su cuerpo. Factores de protección, no solamente hablemos de los riesgos, mayor equidad económico-social, de género y cultural. Tenemos que luchar por una sociedad con mayor equidad. No es sencillo en estas circunstancias. La educación sexual integral es un gran arma. La asignación universal por hijo, ¿por qué? Porque nos obliga a la madre a tener una realización mensual, o a veces al principio semestral o anual, por donde controlamos el estado del chico y las vacunas, pero también podemos, si hacemos un buen examen del niño, no solamente firmamos el papelito de la asignación, podemos preguntar si hay alguna circunstancia o indagar, y si hace falta pedir a una trabajadora social que averigüe lo que está pasando en ese hogar, sobre todo los planes como el Plan Sumar de los 1000 días. Prevención de adicciones y narcotráfico y promover comunidades desarmadas. La presencia de armas en el hogar favorece una herramienta que se usa para el abuso sexual, el abuso de la muerte, o te sometes o te pega un tiro, aparte del cuchillo u otro ahorcamiento. Adelante. Ya falta menos. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos chicos con situación trans? Esto es una situación nueva que se está planteando. Yo ya les conté cuando me recibí, ni siquiera se hablaba de maltrato, y ahora estamos con congresos de pediatría donde el doctor Carlos Sanz habla de esto, de las distintas formas en que se manifiesta la identidad, la orientación y el sexo. Creo que de esto se va a hablar mucho más con infancias trans en la próxima disertación. Adelante. Dispositivo hospitalario de atención, Ley 26743, 2012, Ley de Identidad de Género, artículo 1. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género autopercibido. Y este artículo, trato digno, a su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, es decir, que la nena que
que yo conocía y que le decía Juana, ahora le tengo que decir Juan. Y tengo que decirle Juan y anotar en la historia clínica Juan. ¿Eh? Y esto lo aprendí a hacer no hace mucho tiempo, hace un año. Es decir, que esto es algo que a los pediatras nos está moviendo el piso. Y algunos somos más fáciles de convencer porque tengo una hija joven pediatra, muy motivadora y muy consustanciado con estos cambios, y que me motiva a estar un poco más al día al respecto. Esto debe respetarse independientemente que el cambio sea registrado o no, así a nivel de la justicia. Adelante. Bueno, habíamos hablado de que la peor de todas las violencias era la guerra. En las guerras se violan todos los derechos humanos. La violación es un crimen de guerra, presente en todas las principales víctimas son las mujeres. Los efectos también los niños, niñas y adolescentes. Los efectos directos e indirectos de los conflictos bélicos perduran en el tiempo y son difíciles de reparar. Digamos los suicidios después de Malvinas. ¿Qué pasó con los suicidados? Sabemos poco. Se indagó poco de lo que pasó con los suicidados. En Argentina las guerras dentro y fuera de nuestras fronteras. Malvinas, 1982, durante la dictadura genocida, tortura y violaciones. Las torturas fueron dentro del ámbito militar argentino. Las violaciones fueron por soldados británicos. Y hay testimonios de eso. Envíos de armas, guerra del Golfo, Irak, Ecuador, durante la época del menemismo, se enviaron armas a la guerra de Irak, Ecuador, Croacia, y después vinieron los atentados de la embajada, AMIA y Río Tercero acá en Córdoba. Es decir, Río Tercero está muy lejos de Ecuador, de Croacia, pero un conflicto lejano puede repercutir a nivel local. Envío de armas a Bolivia, donde hubo un golpe de Estado y violación de derechos humanos, 1916, máximo. Ucrania y Palestina actualmente, genocidio en Gaza y violación en Israel. Toda guerra hay violaciones graves de los derechos humanos. Luchar por la paz y contra las guerras es prevenir el peor de la violencia. Por eso me invitaron a hablar sobre violencia sexual y yo quiero no dejar de hablar de esto. La que sigue. El régimen penal juvenil se lo quiere modificar. Recién había explicado por qué el sistema nervioso del niño, del adolescente, recién termina de madurar, de mielinizarse después de los 20 años. Que hay áreas del cerebro, sobre todo el área frontal, órbito frontal, la que tiene el control de los impulsos, que termina su maduración a esa edad. Entonces, querer acortar la edad de imputabilidad tiene realmente consecuencias muy lamentables. Ya estoy terminando. Otros graves problemas en confundir el crimen organizado con la delincuencia juvenil. Lo que es la puerta giratoria versus protección social de la familia. Es decir, que el chico lo mandamos a la casa, pero no protegemos a la familia. Mano dura versus violencia, tolerancia cero a la exclusión social. Está demostrado que la mano dura en ningún país redujo la violencia juvenil. Al contrario, desconocer cómo es la maduración neurocognitiva del joven. Adelante. Acá tenemos la resiliencia, un paradigma esperanzador. ¿Qué es la resiliencia? Es una construcción que se va realizando a través de la vida para superar problemas muy graves que se han padecido. Ser resiliente, nadie es resiliente. Las personas están en condiciones de resiliencia. Están en condiciones de recuperar su resiliencia si la habían perdido. Pero mantener la resiliencia es una tarea permanente a lo largo de toda la vida.
Y la resiliencia está fundamentalmente ligada a la capacidad de recuperar derechos. Una persona que sabe que tiene derechos tiene mejores condiciones para ser resiliente. Luchar por los derechos es una demostración de resiliencia. Tener derechos es una forma de favorecer la resiliencia. La que sigue. En todo momento, el niño debe tener la seguridad de que hay una persona, y cuando digo el niño, la niña, el adolescente, debe tener la seguridad de que hay una persona que lo quiere por encima de sus comportamientos. Se portó mal, es travieso, es mentiroso, pero le expresamos que lo seguimos queriendo. El mejor estimulador de la resiliencia es el amor incondicional. Y termino, adelante. El que sigue. Gracias. Bien, mi reconocimiento a quienes han podido dar, conocer su historia, sus luchas, su resiliencia. Me refiero a la primer clase de este curso. Destaco la labor de todo el equipo de salud que procura prevenir todas las formas de violencia que afectan a la infancia y sus consecuencias. Esto no es cuestión de los pediatras, todos los equipos de salud tienen que trabajar. Rescato la tarea de CEPROFA, donde la férrea voluntad de Karina Lucero, no solo en La Falda, sino en casi todo el barrio de Punilla, ha permitido que este grave problema social despierte conciencia. Muchas gracias. Uy, Doc, en realidad somos muchas las que estamos poniéndole las ganas y de mucha gente conocida en estos últimos tiempos, profesionales de distintos lugares, organizaciones, madres protectoras, a Paula del Movimiento La Dignidad de Capilla del Monte, la verdad, impresionante el trabajo que se está haciendo. ¿Paula? Bueno, la verdad que nos quedamos, ¿no? Todos y todas sin palabras de la cantidad de información y de lo completa que estuvo la disertación. Bueno, Benjamín, un honor haberte tenido esta tarde. Increíble toda la información, ojalá que se replique, que llegue a más profesionales. Pensaba en la importancia de que cada personal de salud, no solo médicos, ¿no? O sea, cualquier persona que esté en una institución de salud educativa, comunitaria, tenemos que tener esta información en todos lados, ojalá que se siga replicando. Y bueno, y había una pregunta que hizo Lucrecia Pessoa, que consulta sobre la desnutrición, sobre las neuronas y su estimulación, si puede causar a futuro epilepsia o convulsiones sin alteración visible en estudios neurológicos como electro o resonancia magnética. Bueno, dijimos que la violencia sexual nunca va sola. Que la peor de todas las violencias que lleva a los chicos al hospital de niños de Córdoba es la negligencia. Que se caen de la cuna, de la cama, que se caen trepando, que se caen de grandes alturas, que se queman. Bueno, pero fundamentalmente la peor de las violencias es la psicológica, cuando se lo ignora al niño. Cuando se le ignora, las dendritas no proliferan, no se conectan, no hay proliferación ni interconexión dendrítica. El cerebro no se modula, no madura. Entonces, esto lo hemos visto cuando pasé unas imágenes de un niño con estimulación y otro sin estimulación. Son imágenes extremas del abandono, pero hay grados intermedios. Todo queda grabado en el cerebro y todo provoca lesiones. ¿Cuál es la peor? Bueno, ya dije, parece que a nivel
del área psicológica, la violencia sexual es la que más pesa. Pero si esa violencia sexual va acompañada de violencia psicológica, no servís para nada, sos un inútil, insultos permanentemente, descalificaciones, si va acompañada de la violencia sexual, de violencia emocional y de violencia física, golpes, cachetadas, privaciones, de negligencias, no importarle cómo le va en la escuela, no ayudarle a corregir los deberes, que vaya sucio al colegio, los chicos lo rechacen, sus compañeros porque va sucio, o mal vestido, o despeinado. Bueno, todo eso pesa, pero todo eso, como dijimos al principio, como el mensaje que nos da Mandela y como el mensaje al final de Suárez Ojeda. Suárez Ojeda es la figura que ven al final con resiliencia. Un gran pediatra que ya falleció, que él contaba la experiencia de personas que han pasado por situaciones gravísimas, pero aún con la más mínima posibilidades de encontrar ese ser que puede ser una psicóloga, un cura, un buen médico, un buen maestro, un buen vecino, un buen familiar, puede inducirlo a recuperar algunos conceptos básicos de la resiliencia. Yo tengo en quien confiar, aunque sea una persona. Yo puedo comunicarme y puedo mejorar lo que hacía, que no lo hacía bien. Yo soy una persona, soy importante, me di cuenta que a partir de que actúo de otra manera, me respetan más. La resiliencia es un constructo, dice el doctor Suárez Ojeda, porque lo vamos construyendo a lo largo del tiempo. Somos lo que somos. Y a veces tenemos caídas, ¿no? Entonces, como decía la licenciada Müller, el niño perfecto, la persona perfecta. No. Los seres humanos cometemos errores. Yo cometo errores y trato de aprender de los errores. Muchos de los errores que cometo como médico, y a lo largo de la vida he cometido muchos y me pesan, los he llevado a las reuniones del Comité de Pediatría Ambulatoria para que otros pediatras también lo tengan en cuenta. Y creo que eso lo aprendí de un prestigioso médico de Buenos Aires, el doctor Urkovich, que en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, él relataba los errores que cometía para que justamente aprendamos de nuestros errores. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor? La verdad que hay que decir que el doctor es también médico comunitario y por eso pudimos ver de todo. La verdad que fue súper completo, pero también quiero reivindicar este esfuerzo que hizo el doctor en la Asociación de Pediatría, en la filial Córdoba, de querer que con otros médicos también, los nuevos médicos o de diferentes profesiones se abocaran a esta problemática de maltrato en las infancias. Realmente fue un esfuerzo muy grande. Yo recuerdo que era una vez a la semana que había que viajar a Córdoba. Yo tuve la suerte de poder ser invitada en algunas de ellas. La verdad que la calidad de los profesionales y el compromiso que tenía fue muy grande. Así que no es menor lo que logró el doctor. A mí me parece que a la Facultad de Medicina le hace falta estos enfoques también. Y realmente no me canso de escucharlo y de aprender cosas nuevas siempre con el doctor Malamud. Y realmente quiero reivindicarlo como pediatra, como profesional, y sobre todo esto, un profesional muy humilde que tenemos acá en La Falda, en el Valle de Punilla y en Córdoba. Muchísimas gracias, doctor. No sé si queda alguna otra pregunta, Paula. No, son todos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones.
bueno, piden la información, sabemos que va a estar el PowerPoint a disposición para enviarles. Y bueno, nada, completísimo. Sí, también contarles que en el día de hoy hay uno de los disertantes que después vamos a enviarles también la información grabada, porque bueno, hoy por un tema de quién comenzaba primero, por motivos personales, nos faltó la disertación de Alex, que después la vamos a enviar, pero la verdad que súper completo. Como todos dicen, nos queda tanto por aprender y bueno, y así seguimos avanzando en esta temática que es, ¿no? Muchas veces tan compleja de escuchar, ¿no? O sea, darle las gracias a todas las personas que están hoy conectadas un sábado a la tarde, aprendiendo, abriendo el corazón, los oídos, expandiéndonos, y bueno, y que se replique esta red. Agradecimiento nada más para todos los presentes.